La amenaza de una nueva revolución industrial de carácter robótico y transhumanista que hoy planea sobre nuestras vidas, impulsada por las élites globalistas, tiene fácil asentarse sobre nosotros a causa de dos circunstancias generales, que se han venido desarrollando en Occidente en los últimos siglos. De ambas desarrollaremos sus rasgos definidores en este comentario, aunque iremos desplegando otros muchos aspectos en días y semanas posteriores. La primera circunstancia la determina nuestra lamentable decadencia espiritual y corrupción de valores, que viene desintegrándonos desde hace siglos y que nos hace mucho más débiles de lo que creemos en los más diversos aspectos de la vida. La segunda es la confianza excesiva y falaz en nuestros sistemas jurídicos positivos, democracias, estados de derecho, igualdad ante la ley, y que creemos más recios y eficaces de lo que en realidad son, conjuntos de leyes convencionales que pueden cambiarse rápidamente y a capricho de las mayorías o de dictadores y políticos astutos que compran voluntades como manzanas en una frutería. Se nos hizo olvidar muy rápidamente cómo fue liquidada la perfectísima República de Weimar, tras el ascenso de Hitler al poder, al que accedió vía electoral y con el respaldo de buenos padrinos. La República de Weimar duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio, a pesar de que Alemania era entonces la nación más avanzada del planeta. Pero ¿avanzada hacia dónde? ¿Hacia una ideología asesina y una guerra de 40 millones de muertos? Ninguna de estas circunstancias está relacionada en sí misma con los progresos de la tecnología, pero ambas marcan límites que condicionan y condicionarán más en el futuro lo que podemos hacer para defendernos de imposiciones tecnológicas totalitarias. Occidente fue y sigue siendo un hijo esencial del cristianismo, por más que les duela a los jerarcas europeos del globalismo comúnmente llamados progres. Al mismo se añadieron aspectos del mundo antiguo grecorromano y de las religiones y creencias del Oriente Próximo. Incluso hoy, cuando gran parte de esa construcción se ha desmoronado, no es difícil observar cómo de sus fragmentos desencajados es de donde nace la corrupción de principios, pues han perdido la coherencia que antes les ataba. Como si hablásemos de un mecano cuyas piezas se soltaron y al encajarlas de nuevo ha resultado una extraña y fea figura que carece de sentido para nosotros, sin que nos veamos capaces de recomponer el original. Uno de los principios fundamentales del cristianismo era la igualdad esencial de todos ante el Creador. Hombres, mujeres, reyes, campesinos. Esta igualdad esencial que muchas personas sin religión sienten de forma natural es atacada sistemáticamente. La única igualdad que importa hoy es funcional, y esta lleva a que cada cual se las apañe como pueda. Si somos iguales, cada uno ha de caminar sobre sus propias piernas. La igualdad ante Dios Creador era el fundamento de la caridad, porque todos somos criaturas, partes de una creación, no entidades aisladas y sueltas que se bastan a sí mismas. Hoy, este tipo de igualdad funcional sirve de fundamento al egoísmo. Arréglatelas como puedas y no molestes tanto. El cristianismo distinguía 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ninguna de ellas es cristiana en origen. El cristianismo las tomó del mundo antiguo y de mitos
que se remontan a la prehistoria. Esto quiere decir que su humanidad viene de lejos, es sólida. Pero, ¿por qué se llaman virtudes cardinales? Este adjetivo es sinónimo de principal, pero sus orígenes latinos e indoeuropeos son más hondos. Cardinal viene del latín cardinalis y de cardo cardonis, que nos llevan a la idea de aquello de lo que dependen otras cosas, o aquello sobre lo que otras cosas se apoyan o giran. Digamos, el eje de una estructura compleja o la bisagra de una puerta o ventana. Como es bien sabido, las ciudades romanas se estructuraban alrededor de dos calles, el Cardo, orientado norte-sur, y el Decumano, orientado este-oeste. El Cardo, pues, marcaba el eje alrededor del cual giraba el sol, lo cual le otorgaba una cualidad metafísica y moral. Lo cardinal, lo principal, pues, servía para orientarse tanto en lo físico y urbano como en lo moral. Cuando hablamos de puntos cardinales, no se nos debe olvidar que diestro, siniestro, delante, detrás, arriba y abajo siguen incluyendo valores morales. No existen, o no deberían existir, ni los vicios superiores ni las bajas virtudes. Sobre las virtudes orientativas cardinales, precristianas, siguió montando el cristianismo la moral de las personas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero, ¿cuál es su situación en nuestros días? La prudencia ya no se aplica principalmente a la conducta que trata de evitar daños o de asentar algo con firmeza. Ahora se interpreta como cálculo de riesgos para optimizar beneficios. La justicia, por su parte, no puede dejar de ser un sentimiento interior, ya que es consustancial a la humanidad. En la práctica se ha convertido en un laberinto súper especializado donde solo se adentran los expertos. El afectado ha de esperar en la puerta o rendirse, como sucede en los Estados Unidos. Los fiscales aprietan de tal manera a los acusados que en el 95% de los casos el juicio no se celebra. Los acusados aceptan la condena pactada antes de arriesgarse a una pena mucho mayor. Aunque sean inocentes, esto es lo más grave. Una justicia que funciona al revés, en el país más rico del mundo. Las cifras, búsquenlas ustedes en Internet. Son escalofriantes. En España sucede algo equivalente con la lentitud. Para la justicia siempre falta el dinero, así que en ocasiones llega la sentencia cuando ya ni interesa a los afectados. La fortaleza y la templanza se sitúan en el orden del autocontrol y por ello ni se las menciona. La ambición y la lujuria, que dejaron de ser vicios, hoy se cuentan entre las virtudes más celebradas. Ambas repudian la fortaleza y la templanza porque niegan el autocontrol. De la misma manera que lo hace el camello que te vende lo que tú sabes: blanca leche de camella. Un poquito de farmacopea y de alcohol favorece, y mucho, el intercambio de flujos corporales. El honor hace ya mucho tiempo que desapareció del mapa. Un chascarrillo decía que era una cosa que tenían las mujeres entre las piernas. Hoy se relaciona con el saber venderse al mejor postor, y eso lo tienen hombres y mujeres en la cuenta corriente. Con la autoridad y la obediencia no sabemos qué hacer. La antigua auctoritas se relacionaba con un poder luminoso y con el saber.
Quien sabía un oficio o una disciplina era escuchado por los aprendices y alumnos. Pero ahora lo luminoso pasó a peor vida, y el saber es un proceso mecánico. ¿Para qué aprender si está en la Wikipedia? Si quiero cantar, ¿para qué aprender canto? Meto mi voz en el ordenador y dejo de desafinar al instante. Un programa consigue que mi ritmo y mi entonación sean perfectos. No existe ninguna razón para esforzarse. Si se trata de pintar, lo mismo. Photoshop lo hace estupendamente. Como se ve, los valores se degradan en racimos y abren puertas enormes a la servidumbre. Lo ocurrido con la caridad al convertirse en un servicio social ha sido deplorable. Ayudar a una persona que atacan por la calle o en el metro, esto es asunto de la policía. ¿Cómo se soluciona? ¿Con más policía? ¿Ayudar a los vecinos en un fuego que no me afecta? Eso es cosa de los bomberos. Todo está fragmentado, separado, descuartizado. Nos hemos convertido en los restos esparcidos de un naufragio. Esto en cuanto a la primera parte de lo que íbamos a tratar, la crisis de nuestros valores y nuestra decadencia espiritual. La segunda parte trata de nuestra excesiva confianza en los sistemas jurídicos y políticos que hemos ido formando y reformando en los últimos siglos. Será más breve, aunque cualquiera puede deducir por lógica elemental que sobre un cuerpo social tan fragmentado, egoísta y carente de virtudes morales colectivas como el nuestro, difícil ha de resultar que un orden jurídico-político no sufra seísmos y esté siempre a punto de sufrir graves desperfectos. Además de esto, las obras humanas son siempre obras humanas, y con ello debería ser suficiente. No son perfectas, ni eternas, ni seguras. Y tampoco dan la cara cuando se quiebran. Podemos comentar algunos ejemplos. Una constitución tan admirada y liberal como la de Estados Unidos, la más elogiada del mundo por los especialistas, sirvió de constitución de una nación esclavista durante casi un siglo, sin necesidad de utilizar la palabra esclavo o esclavitud en el texto. Y cuando se abolió la esclavitud se hizo mal, a trozos, y fue sustituida por un fraude de ley vergonzoso que regía en todos los ámbitos, que se llamaba separados pero iguales. Separados blancos y negros y otras razas, pero de iguales nada de nada. Cuando la Corte Suprema Americana dictaminó que la segregación racial en escuelas públicas era inconstitucional, en 1954, sentencia Brown contra la Comisión de Educación de Topeka, se negó a sí misma jurídicamente en lo que había sentenciado en otras muchas ocasiones, sin que hubiese habido el menor cambio legal que propiciase esa modificación en la interpretación de la ley. Sencillamente, al juez Earl Warren le parecía inmoral la segregación y buscó los apoyos que necesitaba para dar la vuelta a la jurisprudencia. Que Dios le bendiga por lo que hizo. En España sucedió en sentido inverso. El Tribunal Constitucional eliminó la igualdad en la presunción de inocencia entre hombres y mujeres, sustrayendo a los hombres una porción importante de sus derechos constitucionales por medio, según se dice, de las presiones políticas adecuadas. A partir de entonces, los hombres son potencialmente malvados y las mujeres potencialmente benditas hasta que se demuestre lo contrario. Esto no está en la Constitución española, pero es lo que rige,
y además se le llama igualdad. Que el diablo se encargue de los jueces que falsifican las leyes. Si alguien piensa que en la coyuntura que vivimos, con las élites multibillonarias comprando voluntades al por mayor, cualquiera de los sistemas políticos europeos y ese vientre corrupto que se llama Unión Europea, en primer lugar, va a defender las libertades públicas porque es su deber hacerlo. Mas a cuenta le trae pensar que si se tira por un puente, volará suavemente en el espacio. La crisis de nuestros valores ha propiciado una degradación sistémica de nuestras sociedades, y por ser sistémica, afecta a todos los aspectos de la vida social y política y moral. Una leyenda antigua decía que la verdad se escondía en un pozo. Nosotros también estamos ya en ese pozo. Y a ver qué hacemos con ella, con la verdad. Y si conseguimos que, por ser la verdad, nos haga libres.